Este caso, entonces, es para calcular el volumen del sólido de revolución generado por el área bajo estas dos curvas. Bajo estas dos curvas. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era la gráfica de esas dos funciones. Esta función es muy simple porque es una función cuadrática donde A es positivo, por lo tanto está ubicada de esta forma. B vale 0, está totalmente centrado, y C es el punto de corte. Como vale 0, significa que está cortando aquí. Por lo tanto, esa gráfica sencillamente es de esta forma. ¿Sí? Esta sería la gráfica de x elevado al cuadrado. Ok, la siguiente gráfica es una recta, ¿cierto? La siguiente función es una recta dado que la x está elevado a la 1 y 6 es el punto de corte sobre el eje Y. Entonces por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aquí estará cortando al eje Y y dice que su pendiente es de -1. Por lo tanto sabemos que es de esta forma. Uf, esa recta no me quedó muy recta. Una cosa así, seguramente un poco más extendida por allá. Una cosa así. Listo. Eso significa que el área, esta área que queda acá, que algunos me preguntaron o algunos me mostraron, es un área entre, no área abajo. ¿Ok? Por lo tanto, esta área no puede ser. Otra área que quedaría por debajo, entendiendo que esta recta pues seguramente se va a extender de aquí para acá, sería lo que pudiera quedar de este lado de acá, es decir, este pedazo. ¿Por qué ese pedazo no puede ser? Porque ese pedazo no tiene ningún límite. Este pedazo va a extenderse infinitamente y no tiene ningún límite. Por lo tanto, conclusión, estaríamos generando un volumen infinito. Conclusión, el único área que queda perfectamente definida es esta que nos queda acá. ¿Ok? Esta área sería la que genera el sólido de revolución. Si esta curva, cuando gire hacia abajo, va a quedar de esta forma, y la recta, cuando gire, va a quedar de esta otra forma. Por lo tanto, el sólido que se forma sería este sólido de acá. ¿Listo? Recordamos que la curva es la función f. Vamos a colocarla aquí. Esta sería la función f, mientras que esta es la función e. ¿Ok? Lo siguiente entonces que vamos a hacer es plantear qué es cómo va a quedar nuestro volumen. Nuestro volumen total, vamos a decir, este punto de acá, vamos a llamarlo A. Este punto de acá es donde se tocan las dos curvas, lo vamos a llamar B. Y este punto de acá es donde la recta corta al eje Y lo vamos a llamar sencillamente C. Por lo tanto, el volumen ¿El podríamos... eje Y? ¿Cómo? ¿El eje Y? Al eje X. ¿Yo dije Y? Al eje X. Ah, Ok. bueno. Entonces nos quedaría como el volumen sería igual a la integral desde A hasta B de la función f elevada al cuadrado por su respectivo diferencial más pi multiplicado por el otro volumen que se genera, que va desde B hasta C de la función g elevada al cuadrado por su respectivo diferencial de x. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener que calcular. Entonces, primero, voy a tener que calcular el valor de A, que es un punto de corte. Más allá de que efectivamente aquí en la gráfica podemos ver que este punto es el 0, pues lo voy a hallar para que no quede ninguna duda sobre el procedimiento. Puntos de corte, ya sabemos que los puntos de corte se hallan igualando la función a 0. Esta función es x al cuadrado, por lo tanto x al cuadrado es igual a 0. Sacamos raíz, por lo tanto nos queda que x es igual a 0. Raíz de 0 es 0. Así que efectivamente este punto vale 0. El punto B es un punto de intersección y lo hallamos igualando las dos funciones. Entonces,
x al cuadrado va a ser igual a 6 menos x. Para resolver, entonces, esto que está, lo traemos todo hacia un solo lado, Da menos 3 y 2. nos quedaría x al cuadrado más x, perdón, menos 6 igual a 0, y resolviendo la cuadrática, que puede ser por factorización o por el método que ustedes quieran, nos quedaría que x es igual a menos 3 y x es igual a 2. ¿Listo? En ese Aquí, caso solo ya se usa el por 2, pura ¿no? Porque solo... ¿qué? Que en ese caso solo se usa el 2. Claro, pero entonces por pura observación es donde tengo que darme cuenta cuál es el que se tiene que utilizar, ¿cierto? Entonces, si esta curva, es la curva, se sigue extendiendo, entonces se va a tocar en este punto. Este punto donde se tocan las dos es el que vale menos 3, ¿ok? Pero el que nos interesa es este valor 2. Así que ya tenemos que esto sería el punto A, esto va a ser el punto B, y el punto C es donde la recta corta al eje X, por lo tanto, igualamos a 0. 6 menos X igual a 0, la X que está negativa la pasamos positiva, por lo tanto, X es igual a 6. Y ya tenemos el punto C. ¿Ok? Ya tenemos nuestros tres límites de integración. A que vale 0, B que vale 2, otra vez 2 aquí, y C que vale 6. Ahora, pues sencillamente es calcular las antiderivadas de cada uno de ellos. Empezamos por la primera. Tendríamos la integral desde 0 hasta 2 de la función f. Ya sabemos que f es x al cuadrado. Bueno, por aquí me falta el pi, ¿cierto? Para calcular esta primera parte por su respectivo diferencial de x. Y esto me queda, bueno, todo elevado al cuadrado, y su antiderivada sería x elevado a la 5 sobre 5 evaluado entre 0 y 2. Entonces esto me quedaría, cuando reemplacemos el límite superior sería 2 elevado a la 5 es 32. Entonces me quedaría pi multiplicado por 32 menos 0 elevado a 32 quintos. Menos 0 elevado a la 5 es 0, por lo tanto esto me sigue dando 0. Así que esta primera parte sería 32 quintos de pi. Y ya tenemos la primer integral o el primer sólido, que es básicamente cuando gira solamente la función f. Y ahora hallamos el volumen que se genera cuando gira la otra función, que esa va desde 2 hasta 6 de la función 6 menos x, todo elevado al cuadrado por su respectivo diferencial. Pero ya sabemos que resolvemos primero la potencia, entonces nos quedaría como pi multiplicado, bueno, aquí todavía la integral porque todavía no integramos, ¿no? Sería el primero al cuadrado, que son 36, menos 12x, ya estoy ordenándolo de acuerdo a cómo va, más x al cuadrado por su respectivo diferencial de x. Y ahora sí vamos a hacer la antiderivada. Voy a empezar por aquí para que quepa por allá. Entonces esto sería pi factor de 36x más menos 12x al cuadrado sobre 2, que simplificando me quedaría 6x, y x al cuadrado sobre 3. 6x o 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Y x al cubo sobre 3. Y todo esto lo vamos a evaluar entre 2 y 6. ¿Listo? Entonces, 36. Estoy reemplazando el límite superior. 36 por 6
Creo que son como 216. Menos. Si lo hice bien, queda pi 72 pi. ¿Ya de una vez todo? Ah, listo. Sí, si lo hice bien, pues Ah, sí, pues, yo creo que sí. No, Toño, no. Da ¿no? 64 tercios de pi. Miércoles, entonces hagámoslo porque si ya no dio uno. 64 tercios de pi. Veámoslo acá. Cuando estoy reemplazando me quedaría 6 al cuadrado serían 36, 36 por 6, pues vuelven a dar 216, ¿cierto? Más 6 elevado a la 3 serían 216, 216 tercios, serían 72. ¿Sí? Sí, esa Sí, señor. parte Listo. Ojo que todavía tengo pendiente el pi por multiplicar, ¿no? Por favor, no me lo dejen olvidar. Menos, bueno, aquí 216 positivo se cancela con 216 negativo. Así que ahora voy a reemplazar el 2. Me quedaría 72, ¿no? 36 por 2, 72. Aquí sería 2 al cuadrado, 4, 4 por 6, 24. Y aquí tendríamos 3, 2 elevado a la 3 son 8, 8 tercios. ¿Ok? ¿Cuánto daría acá? Estos serían 48, 48 por 3 serían 100, ¿qué? 52, 152. 152 sobre tercios. 3. Sí, 152 tercios. Entonces quedaría pi factor de 72 menos 152 tercios, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? sesenta y cuatro sobre 3 pi. 64 tercios de pi. Listo. Y por último, entonces, tenemos que sumar los dos volúmenes. ¿Y eso daría? 416 sobre 15. Pi. 416 quintos. 15, 15. Quinceavos, perdón. Sí, pi. 416 quinceavos. De pi, ¿cierto? Sí, señor. 416 quinceavos de pi. Y ya se sería el volumen total. No sé, pues parece que quedó muy clarito ahí. Vamos deshaciéndonos de marcadores que ya no. Volumen total, 416 quinceavos de pi. Y ya sabemos que por ser un volumen, serían unidades cúbicas. ¿Vale? Si nosotros tenemos dos funciones, hablemos de una función como esta, y otra función, digamos, como esta, y esas dos funciones se hacen girar con respecto al eje X, entonces el giro de esta función lineal, vamos a tener una línea que queda así, ¿cierto? Es decir, nos queda una figura de esta forma. Y si hacemos girar esta otra curva, entonces vamos a tener algo como esto, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que el sólido que se nos está generando, vamos a ver de aquí hasta aquí nada más, pensando en esta sección que es la que gira. Entonces, si nosotros estamos viendo el área entre curvas, el área que gira entre curvas sería esta que genera este sólido aquí abajo, ¿ok? Y lo que vamos a tener cuando hacemos girar áreas entre curvas es que vamos a tener sólidos huecos, ¿ok? Vamos a tener un sólido que es hueco, sencillamente quedaría de esa forma. ¿Sí está claro?
esto de acá, pues sería como la sección transversal del sólido que hicimos girar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Y no me quedó, me enredé, ¿Por qué te enredaste? no sé. O sea, pues no sé decirle, pues si supiera, pues no tendría pregunta, pero... Pero de pronto en algún lado tú dijiste, uy, pero espera un momentico porque aquí en esta parte es donde no entendí la cosa. Bueno, cuando nosotros entonces estamos diciendo que cuando generamos la rotación de un área entre curvas, se nos forma un sólido hueco, ¿sí? Y el volumen, pues es muy simple, porque sencillamente es el volumen generado por la función superior, digamos que esta es nuestra función f y la función lineal es función g, entonces sería el volumen generado por la función f, volumen por de la función f, menos el volumen de la función g. ¿Listo? Es decir, sencillamente lo que hacemos es calcular dos volúmenes y los restamos. A diferencia del caso anterior, donde teníamos un volumen que estaba al lado de otro volumen y por lo tanto lo que teníamos que hacer era sumar. ¿Alguna pregunta? Toño, o sea que en teoría lo que produce el hueco es la función que queda por debajo. Sí, señor. Lo que genera el hueco es la función que queda por debajo. Efectivamente, eso es así. Entonces, si tenemos que esto está definido desde un valor A hasta un valor B, entonces me quedaría sencillamente el volumen de F, pues va a ser la integral entre A y B de F, bueno, ya sabemos con su respectivo pi elevado al cuadrado, por su dx, menos la integral entre A y B de la función g al cuadrado por su dx. Faltó el pi. ¿Listo? Chicos, por hoy vamos... Ah, no, alcanzamos.